SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. 31ª edición. ¿Qué te provoca? Me provoca alegría. En Castilla-La Mancha sigue su línea ascendente. En la última semana la tasa se ha situado en los 998 casos por cada 1.000 habitantes. 998 casos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de alucineros que robaba en bancos y comercios de Toledo y de Madrid. Una gran forma de darte cuenta del peligro del fascismo es interpretándolo. Yo cuento historias para que a la gente se le pongan los pelos de gallina y digan, hostia. En mi pueblo toca la lotería y en mi grupo de amigos les toca los más crápulas hace un par de años. Le decía a mi hijo, ¿tú te sabes el cuento de la hormiga y la cigala? Y me decía, sí, digo, pues a la cigala les ha tocado la lotería. La Navidad se ha convertido en una lucha constante por tener las luces más llamativas, el árbol más grande. Una proyección de un abeto de hasta 2 kilómetros de altura, y con Richard Gere. Es increíble. Podemos cometer errores. Vivan los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Informe 857 de la Unidad de Vigilancia y el último del año. El último del año. Haremos repaso de algunas de las cosas mejores que nos ha dejado 2025, pero antes, Marta, vayamos con algunas cosillas de esta semana. Venga. Para estar contigo las horas, para estar contigo. Ha sido semana de resaca tras las elecciones en Extremadura. El Partido Popular denunció un pucherazo por el robo de 124 euros. Fernando Caneloto se lo escuchó a Fernando Berlín. Se ha dado robos similares en otras sucursales, en otras oficinas. No parece que el robo esté muy enfocado al desgaste electoral, ¿no? Y menos por 124 euros. Bueno, eran votos, no euros. El resultado, la verdad, es que fue una bomba para el PSOE. Unos resultados que fueron una debacle. Ahora, para bombas, las del gordo del 22 de diciembre, lo acabamos de escuchar. Esto lo escuchó Ana Isabel Benito. A las 8:30 empieza en el Teatro Real a ponerse en marcha ese sorteo. A partir de las 9 van a salir las bombas del bombo. Bueno, pues oye, son bombas de alegría, de felicidad para muchos, bombas también de frustración para otros a los que no nos ha tocado un mísero euro. Pero bueno, fueron bolas y no bombas lo que salió allí en el sorteo. Aunque oye, si te toca, pues es un bombazo. En el ramillete de tropiezos de esta semana tenemos de todo. Este refrán trastocado que nos manda Rafael Urturi, por ejemplo, el vigilado es Manuel Javois. ¿Qué padre coge a su hijo y lo pone a los pies de los corderos diciendo esto es el chavalín que tengo en casa? Bueno, normalmente es a los pies de los caballos, no de los corderos, pero oye, Javois es un hombre creativo, escribe muy bien como Los Ángeles, o sea que a lo mejor quiso jugar con las palabras. Y Eduardo Blanes escuchó otro parecido en La Sexta, un refrán que se entiende, pero que no tiene rima. Pardo, decías antes que ojo con lo de doy consejos para mí no tengo, por otras declaraciones de Montero, porque básicamente viene a decir que el ejemplo de todo esto es el PSOE. Doy consejos para mí no tengo, dijeron, en vez de consejos vendo, que para mí no tengo, que rima en asonante, pero rima. Ese sería el refrán, por lo menos el que está establecido. Tenemos también un verbo irregular, pero trastocado en regular, que nos manda Pablo Revuelta en esta advertencia de Trump al presidente de Colombia. Que puede hacer lo que quiera, pero que si quiere hacerse el duro, será la última vez que lo haga. Al colombiano Gustavo Petro también le dijo que se andara con cuidado. Que se andara con cuidado, y la verdad es que no suena nada mal, ¿eh? En realidad es que se anduviera con cuidado, ¿no? Sería mucho mejor, conforme a la norma. Pero ya sabes, Marta, que es un verbo que yo apuesto a que acabará siendo aceptado también como regular, ¿no? En vez de anduve, andé, que es lo que dicen muchos, aunque sea gente muy bien hablada. Y Sergio Rosado se sorprendió al enterarse de que se ha modificado la mayoría de edad en España.
Yo no lo había oído. Él lo escuchó en Mañaneros 360 de Televisión Española. Ella, Celia, tiene 2 hijas mayores de edad, de 10 y de 14 años. Bueno, hay adolescentes muy maduros y muy maduras en este caso, pero mayores de edad a los 10 y a los 14 años todavía tendrán que esperar un poquito. Palabras más, palabras más, palabras menos. Y tenemos también algunos palabras extraños acuñados en estos días. José Antonio Padilla, por ejemplo, nos manda este filosofizar que escuchó a Manuel Delgado en El Rincón y la Esquina. Fernando Fernán Gómez tiene un diálogo en que está un poco, digamos, achispado, en que da un ejemplo de cómo se puede, en efecto, filosofizar con una copa de más. Bueno, pues a partir de filosofía hay que reconocer que es un verbo bien construido, aunque tenemos otro que es más corto y que es el asentado y el recogido en el diccionario de la Academia, que es el verbo filosofar. Pero veremos a ver qué capacidad tiene Manuel Delgado de extenderlo. Y Miguel Gabriel Gómez y Tomás Bernardo nos mandan otra curiosa vigilancia, antes la hemos comentado, de Ignasi Guardans, que habla de votancia socialista. Que es verdad que sí tiene impacto en el conjunto de España, empezando por la propia militancia y la propia votancia socialista. Votancia, que no está en el diccionario, pero es otra palabra que está bien construida, a semejanza de militancia. Sí, sí. La votancia nombraría ese mundo de antiguos o de posibles votantes futuros del Partido Socialista sin ser militantes, ¿no? Así que veremos si cuaja el neologismo que decimos, aunque no suene raro, militancia tampoco es que suene muy bien, pero que está bien construido, ¿no? A ver si cuaja este neologismo. Bueno, de momento votancia no está en el DRAE, como tampoco está la palabra chanchurrullo, que escuchó Vicente Pérez en las noticias de La Sexta. Abascal estaba al tanto de los chanchurrullos que ocurrían en Revuelta. Lo hemos sabido tras publicarse unas conversaciones entre altos cargos de Vox. Pues la palabra es curiosísima, se entiende perfectamente, pero de momento la palabra que tenemos es chanchullo. Chanchullo, claro. Un chanchurrullo a lo mejor es ya un chanchullo elevado a la máxima potencia. Y otro neologismo más que nos manda Yolanda Morán, protocoles, y el vigilado en este caso es Pedro Sánchez. Incumplen la legislación que les mandata a aplicar estos protocolos dentro de sus organizaciones, tienen protocolos que no son específicos. Primero dice bien protocolos, después lo convierte en protocoles, que quizás, Marta, sean protocolos europeos, es decir, protocoles de Bruselas, ¿no? Podría ser. Es un bonito palabra también. Bueno, son palabras que no han llegado al diccionario, otras sí que están, pero las echamos de menos, al parecer, nos dice Juan Carlos Orozco. Mira, perdona, pero como la RAE o la Fundeo va incorporando, nos extrañe que oblongo aparezca un año de estos dentro de la radio de la Fundeo. O sea, yo no lo sé. Bueno, oblongo. Que aparezca en la RAE o en la Fundeu. Bueno, pues oblongo, oblonga, del latín oblongus, es algo que es más largo que ancho, alargado, longilíneo, y sí que está en el diccionario. Bueno, no es que esté en el diccionario, es que lleva allí desde 1737, oblongo, así que se lo comunicamos a los compañeros de Hoy por Hoy. Está desde ese año, 1737, cuando reinaba en España Felipe V, que es un hombre inmortal y todavía sigue por aquí en el trono. La imagen destacada en todas las portadas es la de los reyes junto a las víctimas de la Dana. Felipe V perdió rigor para evitar que se repita la tragedia, recoge ABC. Bueno, no perdió rigor, lo pidió, pero en todo caso tampoco era Felipe V, sino Felipe VI. Lo que pasa es que el pobre tiene porque es uno de los reyes que están intentando desplazar a Felipe VI. El que más ha sido en realidad Felipe IV, claro, en un caso de dislexia numeral romana. Para la final se han registrado alrededor de 50 aviones charter. Entre las autoridades españolas entrará el rey Felipe IV, por supuesto, el presidente del gobierno, Sánchez. Si en la primera temporada se centraron en el emérito, en esta segunda temporada es el rey Felipe IV el protagonista. ¿Cuarto? Felipe IV. Decía Francino. Bueno, el pobrecillo está descansando en paz. Y una más, que me mandan un montón de vigilantes: Rafael Urturi, Eva Magritte, Juan Ricoy, Guillermo Sánchez, José Parada, Andrea de la Cruz, Alfredo Gabardino, Enrique Soria, José Manuel Pérez. Bueno, un montón de oyentes que me vigilan a mí por esto que dije, tras escuchar una vigilancia que corregía a una reportera de DAZN desde el estadio del Chelsea,
diciendo que hacía mucho frío en Chelsea, eso es lo que decía la compañera. Con el frío que hace en Chelsea, que es un club de fútbol, no es una ciudad. Seguramente hacía frío en Londres, que creo que es donde está el club y su estadio. Bueno, los vigilantes me dicen, con toda la razón, que sí que se puede decir en una circunstancia que hace frío en Chelsea porque es un barrio de Londres. Sí. Claro, lo que sucede es que la compañera de DAZN transmitía desde su estadio, el Stamford Bridge, que no está en Chelsea, sino que está en Fulham, y de ahí vino la corrección. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín. Bueno, y también sobre nombres, esta confusión en Saber y Ganar, ni más ni menos, que pillaron José Antonio Barrenuevo y Eduardo Monroy. Un concursante, Fernando, un tío muy preparado, atribuye la autoría del lobo estepario a Hermann Tertsch. Mirlo blanco, cisne negro. Sí, esta obra junto con El lobo estepario de Hermann Tertsch, para mí... ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sí? Pues no. Sí, pues no. Ya quisiera Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, ser el autor del Lobo Estepario. El autor es otro Hermann, el alemán Hermann Hesse, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946. Y una confusión más que nos envía Yolanda Morán. Ángeles Barceló llamó a la influencer María Pombo. María Pombo, que tendría que haber asesorado al rey Juan Carlos para hacer vídeos. Efectivamente, no era María Bombo, sino María Pombo, como corrigieron. Quizás a lo mejor la vio con algunos kilos de más, Ángeles, pero es María Pombo. Y Óscar Barcenilla recuerda a Francino que en Yakarta el protagonista no era entrenador de balonmano. ¿Sabes dónde está Yakarta? ¿Qué? Te va a encantar cuando vayas. Esta es la historia de un exjugador de balonmano, que ha sido olímpico incluso. Bueno, quizás jugó de pequeño al balonmano, pero no, en la ficción es un entrenador de bádminton. Y ahora sí, ahora vayamos con la cosecha de 2025. Este año que comenzó con la llegada, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, en estos meses se ha dedicado a fastidiar, disculpadme pequeños, a joder a medio mundo, y la verdad es que se veía venir cuando ganó en los estados Viagra. Y nos iremos a Estados Unidos, donde ya falta menos para sus elecciones presidenciales. Los vascos allí hacen cuentas para ver quién puede ganar en los llamados estados Viagra. Queda confirmada al ganar también el estado de Arizona, los 7 estados Viagra considerados clave. Pues poco necesita Trump, pero encima si ganan los estados Viagra, él pretende controlar el mundo. Ha empezado en otras cosas por controlar los medios de comunicación. Aumenta en ese país la persecución que la administración Trump está llevando a cabo contra voces críticas, después de haber demandado al New York Trump. Al New York Trump. La verdad es que, espérate, vamos a esperarnos que todo es posible. Y claro, mientras hace esto Trump en Estados Unidos, mientras tanto China, a la chita callando, pues nos invade. Es una invasión sutil, Han comenzado por los coches eléctricos. Los fabricantes chinos aquí en Europa, el año pasado China vendió 10.000 millones de coches a la Unión Europea. Toma ya, 10.000 millones de coches a la Unión Europea, tocamos a unos cuantos cada uno. Y claro, cuando fuimos a Canarias, además, nos enteramos de quienes los estaban comprando a mansalva. Según datos del Cabildo de Gran Canaria, hay unos 800.000 vehículos privados por cada 1.000 habitantes. Tocan a 800 coches por canario. A lo mejor 799 en Canarias, ni más ni menos. Volvamos a lo nuestro. Llegó Trump, se fue el Papa Francisco. Un papa con buena imagen, un papa limpio, al que custodiaba, sin embargo, una guardia sucia. Ha sido una procesión en la que iba el féretro abierto, sencillo, y escoltado por la Guardia Sucia, que desde el lunes está custodiando el cuerpo de Francisco. A lo mejor no se habían duchado con tanto tiempo de custodia del cuerpo de Francisco. Dedicamos muchas horas en la radio a la muerte del Papa, porque es una noticia importante y porque además, Marta, nos tocaba de cerca. ¿Ah, sí? Muy de cerca. El Papa Francino. Bueno.
voy a hacer como si no hubiera pasado nada. Francino, que un día se acuesta papa y otro día despierta dictador, cabeza visible del francismo. O sea, nuestros docentes, los que enseñan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, no saben lo que fue el francismo, pero ¿qué clase de profesores son? Bueno, esto habrá que escribirlo dentro de unos cuantos años. Lo que fue el francismo, veremos a ver. No es extraño el gazapo en todo caso, porque hemos hablado muchísimo del franquismo 50 años después de la muerte del dictador, que es un periodo al que a algunos se le ha hecho un poquito largo. Y ayer, día 20, coincidía el Día Mundial de la Filosofía con el centenario de la muerte de Franco. Bueno, algunos ven doble porque son solo 50 años, el cincuentenario de la muerte de Franco. Y 50 años después, pues estamos como estamos. De los tropiezos de Feijóo no tendríamos tiempo para todos, Marta. Este momento, sin embargo, es muy divertido. No se equivoca él, se equivoca su bancada cuando al decir Feijóo que en este país se aplaude al indecente, todos los suyos se ponen a aplaudir. Trabajar debería de dar esperanza y con usted da rabia. Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente. Señoría. Venga, y una ovación, que se aplaude al indecente. Necesitan un regidor en la bancada, no del PP, yo creo que de todos los partidos. Bueno, en otro momento reconoció, sin embargo, que el gobierno de Sánchez es un gobierno que funciona. Mire, empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Usted, señor presidente, está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Usted está en un gobierno que funciona. Está en un gobierno que funciona. Oye, que te lo diga eso el líder de la oposición, pues está muy bien. Pero claro, después llegó Yolanda Díaz y lo fastidió todo. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Aquí la bancada del PP efectivamente sí que hizo bien al abuchear y al reírse. Lo malo es que el propio Sánchez insistió después en la idea. Esta actividad reformadora ha ido avanzando a lo largo de las 2 legislaturas como fiel reflejo de una voluntad por erradicar la impunidad y por blindar nuestra corrupción. Toma ya, gobierno de corrupción para rato y encima lo blindamos, ¿no? Bueno, Sánchez pretende agotar la legislatura y prolongar sus larguísimos años de gobierno. Para combatir la delincuencia hay que tener más efectivos. Nosotros hemos incrementado en 14.000 los efectivos en estos 6.000 años. Pues a él sí que se lo ha hecho corto, los 6.000 años de gobierno del gobierno de coalición entre Sánchez y Sumar en estos momentos, antes con Podemos. Y mientras tanto, sube Vox, aunque no digan nada, o lo que digan, pues lo digan de aquella manera. Que nos han parado en Madrid, que nos han escribido a través de las redes sociales. Nos han escrito a través de las redes sociales. La verdad es que escuchando algunas de las cosas que dicen desde Vox, nos quedamos helados. Por eso no nos extrañó que una diputada llamase al diputado de Vox, Figaredo, Frigodedo. Aunque algunas personas ya trabajan 37 horas y media, 12,5 millones de personas asalariadas con jornadas más largas. Señor Frigodedo, escuchen. Esto es una reminiscencia infantil, ¿eh? Señor Frigodedo, al señor Figaredo. Bueno, Vox no para de crecer, se ha demostrado en las elecciones autonómicas de Extremadura, pero no solo Vox, la ultraderecha en general. Bueno, en La Rioja, por ejemplo, ya tienen un diputado nazi, o sea, nacionalsocialista. La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley con la que se respalda la celebración de la gaita mixta. El diputado nacionalsocialista por La Rioja, Raúl Díaz, ha defendido la iniciativa. Pobre Raúl Díaz, que es sencillamente diputado socialista. Bueno, es lo que tiene hacer pausas, bueno, o no hacer pausas convenientes o hacer unas pausas demasiado cortas. Y claro, el diputado nacional del Partido Socialista pues pasa a ser diputado nacional socialista, que es otra cosa bien distinta. Sí. Peor fue lo de nuestro compañero Alfonso Gea, convertido por el mismo mecanismo en encubridor de un crimen. El presunto asesino de Marta, la mujer de 21 años que vivía en Villaverde, ha ingresado ya en prisión tras haberse agotado el tiempo de detención preventiva. Esta misma mañana ha sido detenido también el presunto encubridor Alfonso Gea. El presunto encubridor, así es encima, dice. El pobre Alfonso lo reconoce. No le tengo rabia al río, no.
lo sabe llegar al mar. Bueno, hay que muchos solo políticos que no han sabe estado a la altura de las circunstancias en este año que dejamos, como Santos Cerdán, al que alguna compañera rebautizó. La Ejecutiva ha aprobado la expulsión definitiva de José Luis Ábalos y esta mañana Santos Cerdón ha pedido su baja de militancia. Santos Cerdón, es un gazapo de esos de ¿en qué estaría yo pensando? Un fenómeno extendido con otros personajes que también han actuado de forma ignoble, como Carlos Mazón, con sus inverosímiles explicaciones sobre lo que hizo mientras cientos de ciudadanos morían ahogados por la Dana. Alguno, al hablar del expresidente valenciano, verbalizó lo que muchos piensan. Que cargo todavía no se ha hecho, siga en su puesto y va a seguir. Y esto tiene 3 culpables que son Carlos Mazón, que se me ha escapado. Ay, que se me ha escapado, Carlos Mamón. Bueno, Carlos Mamón le llamaron en una circunstancia y en otra, en televisión española también, Carlos Mafión. Presidente de la Asociación de Damnificados de la Dana le ha pedido a Feijóo que Carlos Mafión no es el presidente más adecuado que tienen que tener los valencianos. Mamón, Mafión, bueno, finalmente dimitió, le sustituyó Juanfran Pérez Llorca, aunque algunos tenían ganas de acabar con el sucesor incluso antes de llegar. En la Comunitat Valenciana se va acercando el momento en que el PP tiene para registrar el nombre del candidato a suceder a Mazón. Sigue negociando con Vox las condiciones para apoyar a Juanfran Pérez Llorca. Bueno, era para apoyar, pero nos confundimos. En fin, los valencianos que se han topado con fantasmas del presente y también del pasado. En las pasadas falles, por ejemplo, se apareció Rita Barberá. En estos moments s'ha de suspendre la processó cívica del 9 d'octubre. Acaba de comparèixer l'alcaldessa de València, Rita Barberá. Que en paz descanse también. Eso sí que es dar marcha atrás, ¿eh? Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Y marcha atrás también tuvo que dar Zelensky al llegar a España y ser recibido primero por Felipe II, tal y como contaron en Telecinco. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en España, recibido por el jefe del Estado Felipe II. Y después de recibirle Felipe II, le recibió el emérito, según contamos aquí. En esta gira que está llevando a cabo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que después va a tener reunión con el presidente del gobierno y con el rey Juan Carlos. ¿Rey Juan Carlos, Ángel? Ay, gracias por corregirme. ¡Qué susto! Pero me has asustado y todo, ¿eh? ¡Qué susto! Mariola Urrea ahí actuando de vigilante. Sí, señora. Bueno, así vamos reescribiendo la historia hasta la prehistoria. Desde luego, en esta materia no hay nadie que nos gane. Hace una semana recogimos este momento sobre el descubrimiento del fuego por parte de los humanos, que según contamos existe desde antes que existiera la Tierra y el universo. El fuego propiamente dicho se ha descubierto que se utiliza desde mucho antes, desde lo que creíamos que se utilizaba, ¿no? Hace 400.000 millones de años. ¿400.000 millones de años? No me acuerdo. Sí, 400.000 millones de años. Venga, sí, vamos a dejarlo en 400.000 millones de años, ni más ni menos, aunque sean solamente 400.000 años, que ya son, ¿eh? Sin llegar a tanto, tenemos esta otra noticia sobre un Homo sapiens muy precursor que apareció en Grecia. Hace 210 millones de años, un Homo sapiens murió en la actual Grecia. 210 millones de años. Bueno, la especie Homo sapiens apareció aproximadamente hace 300.000 años en África. Ahí estábamos hablando de 210.000 años, no 210 millones de años. Pero bueno, nos gusta presumir y exagerar en Grecia o en Cartagena. ¿Queréis conocer nuestro patrimonio? Conocer la historia del mundo, pues tenéis en ciudades como Cartagena patrimonio histórico, patrimonio cultural de hace más de 3.000 millones de años. Aquí vamos soltando los millones como si no hubiera mañana. Miedo de volver a los infiernos. Bueno, y podemos certificar que todos los gazapos que recogemos cada semana en la unidad de vigilancia son ciertos, aunque no descartamos, Marta, que en un futuro se nos cuele alguno creado por inteligencia artificial. Uy. Y convierta a Iñaki Gabilondo en Chiquito de la Calzada. Ese pedacho de fistro vaginal que va por la pradera por la gloria de mi madre y dice no puidor, y se encuentra con un pecador de la pradera que viene de Gromenauer y le dice te voy a hacer una guarrerida española. Comor, no o a puido. Javier del Pino, convertirlo en fan de Manolo Escobar. Manolo Escobar es la banda sonora de mi vida. ¿Cómo me gusta Manolo Escobar? Voy a cantar
Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido. Bueno, ya este vigilante que oye, sin ser un Cicerón, pues me hagan hablar muy malamente. Yo quiero decirles de que la radio me gusta mucho. El otro día yo y el Francino lleguemos a la emisora y los dos pensemos de que este medio de comunicación es el mejor donde los haiga. El Francino piensa de que la radio es bonita y yo no cabo en mí de la alegría de que me da de oírlo. Pues es una travesura de Juan Carlos Ortega en el centenario de la radio, pero la verdad, Marta, nos hace temblar. Sí. Nos hace temblar. Y vamos cerrando ya la unidad. El próximo viernes no estaremos, ni tú, ni yo, ni tampoco Francino, pero estaremos de alguna manera. Cristina del Casar me ha dejado este mensaje. Atención a todas las unidades, porque el próximo viernes Rafa Panadero y una servidora vamos a dedicar la UBI a vigilar a los vigilantes. Isaías, Francino y Marta vais a ser los protagonistas del próximo informe. Aquí va un pequeño adelanto. A Eduardo San Martín le he comido 2 veces la lengua. Gloria Fuertes, una poeta que nació en Madrid a los 2 días de edad. Sobre la tragedia de los Andes, que le ha llevado a rodar una década después una película titulada La Sociedad del Miedo. La Sociedad del Miedo. Ay, la Sociedad del Miedo. Tanto como miedo no creo que debáis tener, pero si os viene una buena, lo adelanto. Para descubrir el resto, ya saben, el próximo viernes más unidad de vigilancia. Pues tenemos miedo, mucho miedo, Cristina, pero esperamos, nos pondremos el casco. Y en esta, si en algo nos hemos equivocado, que seguro, pues ya saben. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.